Qué lindo verlo en esta mañana. Gracias por venir al encuentro. Gracias por venir a recordar los 100 años de llegada del abuelo Pedro a estas tierras de los quechuas, las tierras difíciles donde costó tanto tiempo trabajar, pero que ha dado grandes frutos para la obra del Señor. Bien, hermanos, continuando con la historia de la familia, con la historia del abuelo Pedro, nos toca presentar en esta mañana un poquito de su historia más difícil en la preparación para llegar a esta tierra. Como decíamos anoche, Dios dice: yo os he escogido, yo te he buscado para que sean mis discípulos. Y sois mis discípulos si lleváis el Evangelio. Esa es nuestra consigna, esa es nuestra obligación, para contar las buenas nuevas, que por gracia fuimos salvos y ahora nosotros tenemos que llevar este mensaje, predicando, ayudando, sanando, de cualquier forma, en cada cual con su don o con cual se ha preparado para brindarse para el ministerio de Cristo. Bien, en esta mañana me toca presentar, siguiendo la historia que comencé anoche, por si algunos no estuvieron. Anoche presentamos un poquito la historia de la familia y cómo llegó a estas tierras la familia Kalbermatter de Suiza, cómo les toca vivir en el campo. El abuelo Pedro, como primera medida, fue gaucho. El gaucho es el que trabaja en las tierras, el que cría animales, el que cría hacienda, y así se preparó el abuelo Pedro. Entre los potros, había que domar los potros, que eran animales salvajes. Entre las vacas, tal vez un poco salvaje porque estaban entre los montes, también luchando con los animales salvajes que había en esa época. Esa fue la primera materia que rindió. La segunda materia que rindió fue comenzar como colportor, vendiendo libros y también encontrándose con algunas personas enfermas, tuvo que comenzar haciendo un poco de sanación en la parte de salud. Y así fue tomando el gusto, así fue trabajando. Y en su corazón había un anhelo de servir siempre al Señor. En esas tierras, en esos campos, fue cuando le llega el mensaje y la familia fue transformada. Y es como él les comienza a vender esos libros de lo que estaba hablando. Y en un congreso que se realizó en la ciudad de Rosario, donde lo invitaron porque estaban viendo el gusto por el servir al Señor, fue invitado y allí lo invitaron para que ingrese como alumno en lo que sería el Colegio Adventista del Plata, que hoy sería la Universidad Adventista del Plata. Entonces el abuelo se fue hacia el colegio después de discutir un poquito con el padre, que no lo dejaba ir porque tenía que realizar las tareas del campo, pero logró convencerlos y es así como se fue para la universidad, dejando él cuenta a un hermanito con un estado de salud muy grave y apenado por ello, porque creía que no lo iba a ver más. Pero resulta que al estar 3 meses en el Colegio Adventista del Plata, recibe el llamado del ejército para ingresar en las filas del ejército. El abuelo Pedro, como sus 2 hermanos, ya habían formado parte de la fila del ejército y se enteró de cómo le costó el tema de ser fiel al día sábado como guarda el mandamiento. Así que él prometió en su corazón
ser fiel bajo cualquier circunstancia y que nada lo doblegaría para servirle al Señor. De acuerdo, como manda el mandamiento, de guardar el cuarto día del Señor, el día sábado. Fue trasladado a la ciudad de Paraná. Ingresaron 6.000 soldados. La primera noche durmieron todos tirados en el suelo. Dice que había pulgas, mucho calor, lo pisotearon, le robaron la plata, le robaron el sombrero a aquel gaucho argentino. Pero eso no era nada. A los pocos días, 300 hombres tuvieron que ir a la ciudad de Diamante para ingresar en las filas del 3 de artillería de la ciudad de Diamante. La ciudad de Diamante es el puerto donde llegaron los inmigrantes que formaron parte de los profesores y alumnos de la Universidad de Plata, a 15 kilómetros. Es así como comenzó la vida en el ejército en Diamante. Los primeros días fueron duros. Él, cuando tuvo la primera oportunidad, antes de que llegue el sábado, se presentó al comandante a manifestarle que él era miembro de la iglesia adventista, que él guardaba el sábado y que no iba a desistir de su creencia. El comandante le dijo: mire, amigo, aquí mandan los militares y usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Toda la semana estuvo preocupado, tenía miedo, pero confiaba que en el Señor le iba a ayudar. Es así como oraba. Mi abuelo aprendió en el campo a ser un hombre de oración. Oraba mucho y así fue tomando la confianza en el Señor. Pero llegó el sábado. El primer día de sábado hubo formación y la tropa tenía que ir a lavar la ropa al río. Él le manifestó a su comandante y le dijo: mire, yo el sábado no trabajo y la ropa mía ya la lavé el viernes y estaba toda preparada. Déjense de macanas, soldados. Aquí usted lo único que tiene que hacer, obedecer órdenes, nuevamente le dijo. Como él no quiso, lo tomaron, lo llevaron de plantón en el medio del playón del ejército y lo tuvieron todo el día parado sobre una tarima. Dice que de momentos sus piernas no daban más y se caía, y el soldado que lo cuidaba lo levantaba otra vez a golpes y lo ponía parado. Terminó ese sábado con las piernas entumecidas, pero no se doblegó. Bien, como tenía esos pensamientos, el comandante le hizo estudiar todas las leyes de la Argentina de acuerdo a las normas del ejército. Y así continuó. Y durante la semana hacía su tarea como correspondía, como un buen soldado, pero nuevamente llegó el sábado. Y otra vez lo mismo. Ese sábado lo llevaron al calabozo y ahí lo tuvieron todo el sábado. El sábado siguiente, otra vez había que ir a lavar la ropa al río. Y él otra vez le dijo: yo no voy a ir a lavar la ropa al río, mi ropa está lavada. Entonces le dijeron: mire, soldado, usted más vale no hubiese venido al ejército, más vale hubiese desertado, se hubiese ido al Uruguay, pero no para hacer papelón entre la tropa. Pero no se haga problema, usted forme con los soldados y lleve sus cosas y vaya con ellos hasta el río y no va a pasar nada. El abuelo agarró sus cosas, su alforja, pero en su alforja llevó la Biblia. Cuando llegan al río, él se sienta aparte en una piedra y comienza a leer la Biblia. Al ratito nomás, los comandantes
Los jefes se le acercaron y le dijeron, ¿qué hace? ¿Usted cree que lo vamos a traer aquí para que usted lea la Biblia y se pase el día así? De ninguna manera. Le trajeron ropas, cosas para ensillar caballos y le dijeron, usted tiene que lavar. Y el abuelo dijo, discúlpenme, no le quiero faltar el respeto, pero yo los sábados no trabajo porque es el día del Señor y prefiero respetar a Dios antes que a los hombres. Es así como el comandante se enojó, lo ataron de las manos, lo ataron a un caballo y con un látigo por atrás lo llevaron corriendo hasta el centro, el pabellón del ejército. Allí, otra vez al calabozo, y le dijeron, de aquí usted no sale hasta que lave la ropa. Pero terminó el sábado y él se encontraba muy contento porque había servido a Cristo y no se había doblegado. El sábado siguiente ya lo habían sacado y formaron otra vez todos los soldados para ir a lavar la ropa al río y él manifestó lo mismo. Había orado al Señor pidiéndole que lo acompañara. En esta oportunidad tomaron una tinaja con agua, le trajeron las ropas, se las tiraron adentro y le dijeron, amigo, usted ahora lave. Y él le dijo, no lo puedo hacer por mi Dios. Así que le pusieron un jabón en la mano, le tomaron las manos y le movían las manos porque él no hacía nada. Y en ese momento vino el comandante y le dijo, a yo lo voy a curar, le voy a enseñar que aquí tiene que obedecer. El abuelo se tomó de la tina con las dos manos, con un miedo tremendo, y el comandante le dijo a su ayudante, bueno, ahora castíguelo hasta que comience a lavar la ropa. Tomaron un látigo grande y empezaron a castigarlo. Laceraron sus espaldas, laceraron sus piernas, pero no consiguieron nada. El comandante estaba muy preocupado, muy enojado, no sabía lo que hacer, así que llamó a sus superiores, vinieron y le hicieron un sumario. El sumario tenía 1000 hojas, comentaba, donde todos estaban en contra. Los soldados se burlaban, los comandantes le decían todo cosas contrarias y su vida transcurría de una manera muy difícil en el ejército. Pero él confiaba que Dios lo iba a ayudar. Es así como lo sacaban del calabozo, lo llevaban a declarar, declaraba y volvía al calabozo. En una circunstancia, para lograr convencerlo, le hicieron vaciar donde los soldados tenían su baño, le hicieron vaciar todo con baldes para ver si lo podían convencer. Y en una oportunidad también, uno de los soldados que se burlaban encontró su Biblia y se la tiró en ese lugar. Estaba muy triste, pero después pudo conseguir, dándole a una que tenía un kiosco, una cantina, un pedido para que sus padres le manden otra Biblia y él estaba contento porque ya por lo menos tenían la Biblia. Y es así como transcurría la historia en el ejército. Calabozo, castigo, burlas, opresión, pero el abuelo seguía firme. Mientras estaba en el calabozo una noche, él cuenta en su libro, ya cansado, con el sueño profundo, soñó que un ser de tamaño alto, con unas ropas blancas brillantes, se le acercó y le dijo, Pedro, no temas, tú saldrás adelante y no te dejes convencer de no guardar el sábado.
Desde aquella noche el abuelo quedó muy tranquilo, quedó gozoso porque parecía que el Señor le había hablado a su corazón y tuvo ya más ánimo y el anhelo de seguir luchando por ser un firme soldado de Cristo. Pero la historia no termina ahí. Desde ahí, después de haber sido sumariado con todas las anotaciones, lo llevaron para un consejo de guerra a la ciudad de Buenos Aires. Cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, lo reciben, se hace un juicio y lo declaran culpable de no obedecer las leyes militares. Condenado a la isla Martín García, que dista a unos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde solo se ingresa por barco. Allí, con los peores presos, con las personas más terribles, él tuvo que convivir. Cuando llega a la isla, le dice al comandante lo mismo. Comandante, mire, yo soy adventista, guardo el sábado y me quiero mantener firme a estos preceptos. El comandante no era tan malo, pero le dijo, mire, las normas del ejército son así, yo no puedo cambiarlas. Pero se reunieron con el sacerdote o el cura que estaba en la isla para esa prisión y allí estuvieron discutiendo largamente hasta que el cura le dijo, sí, la Iglesia Católica ha cambiado el día del sábado por el día domingo. Y estuvieron hablando largamente hasta que parece que el abuelo lo convenció. Y este cura le tomó cariño, así que parece que habló con el comandante de la prisión de la isla y bueno, decidieron darle el sábado libre. Así que el sábado siguiente ya estaba más contento, más animado y mientras los otros iban a trabajar, él se quedaba en su celda cantando y leyendo la Biblia. Pero al poco tiempo, otra vez, 6 soldados llamados otra vez al juicio para la ciudad de Buenos Aires. Él, en esa circunstancia, lo mandaron a un lugar que se llama Campo de Mayo, donde es una gran extensión, donde hay parques, donde hay cantinas, donde hay lugares para los soldados. Así que, otra vez, tuvo que hablar con el comandante. Este comandante ya no era tan malo. Incluso le mencionó que el comandante de la primera ciudad, en Diamante, era un hombre muy malo y era un ser que no tenía corazón. Así que el primer sábado tuvo la alegría otra vez que le dieran la libertad. Así que el sábado se fue al parque y bajo unos árboles se arrodilló a orar al Señor para hacer su culto. Mientras estaba arrodillado, se le acerca un hombre y le dice, ¿usted está orando? Sí, y ahí le comienza a contar la historia. Aquel hombre lo invita a la casa y para que vaya con su señora y que lo invitaba a comer. Así que le contó toda la historia. Haciéndolo breve, el sábado siguiente pasó lo mismo y aquella familia, un tiempo después, fue bautizada. La tercera ganancia de alma que ya tenía el abuelo. Los primeros fueron en el campo y ahora una familia convertida por la predicación de aquel hombre con la firmeza en ser fiel al Señor y anhelo en su corazón de predicar el Evangelio cueste lo que cueste. Y así seguía la historia en aquel ejército, se hizo amigo de uno de los comandantes, el comandante le tomó cariño, lo tomó de secretario, una vez llegó, trajo un caballo muy brioso, como él estaba preparado para eso, se lo domó, le lustraba sus botas, le limpiaba la pieza, le arreglaba las flores, y así fue tomando cariño y fueron amigos, hasta que llegó la resolución final del ejército, donde después de horas declararon
que había libertad religiosa y que el soldado Kalbermatter quedaba en libertad y ahora podía continuar con su vida triunfantes en Cristo, porque Cristo no lo había abandonado y él había decidido ser fiel y si era necesario hasta la muerte. Gracias a Dios porque cuidó de aquel que sería misionero después, mañana en esta tierra, donde fue las primeras preparación para que sea fiel, preparado a fuego para servir en esta tierra. Gracias. Yo siempre tengo que hablar detrás de mi hermano y por eso siempre me dicen, habla poco y di mucho, y a veces me hace imposible. Así que hoy voy a tratar de hablar poco y poder decir mucho acerca de este tema que estamos llevando a cabo. Ahí me pusieron, pero está errado, ahí tendrían que poner el abuelo. Dicen que yo me parezco al abuelo, no sé si será cierto o no. Después del ejército, que estuvo hablando mi hermano, Alcides, tengo 6 hermanos, por eso a veces me equivoco. Después del ejército, el abuelo llegó al Sanatorio Adventista del Plata en Entre Ríos. Allí estuvo 3 años estudiando enfermería. ¿Hay algún enfermero, hay algún estudiante de enfermería aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién es? Párese, a ver, ¿quién es estudiante de enfermería? ¿No tenemos estudiantes de enfermería hoy acá? Vamos a tener que promover eso porque se necesitan enfermeros. Si no hay obra médica, no hay obra evangélica. La obra médica está amparada. En Argentina se usa mucho en la escuela de enfermería usar lo que van muchos enfermeros a estudiar porque hay mucha obra médica. Y yo sé que acá en Perú también hay mucha obra médica, porque estuve visitando el sanatorio americano y está bastante ocupado y bastante trabajado. Es más, he visto algunos, o me han hablado de algunos compañeros míos cuando yo estaba estudiando en Puígar y Entre Ríos. Yo estudié enfermería. Estuve 5 años trabajando en Argentina, después me fui hasta Estados Unidos. Pero hay otros estudiantes, hay estudiantes hoy aquí, ¿no? Tenemos estudiantes. Muy bien. Yo sé que los estudiantes llegamos a un lugar, hacemos nuestra carrera y en nuestro corazón siempre tenemos el deseo de tener la seguridad de que cuando terminemos nuestra carrera, un trabajo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde el Señor nos guiará? Y si nos preparamos bien, queremos buscar un lugar que sea dentro de la obra, dentro de donde podamos dar testimonio de nuestro Señor. Y a veces tenemos esas inquietudes. Cuando estamos llegando al fin de la carrera tenemos la inquietud de que qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué campo misionero nos tocará. Mire si le toca un campo misionero como el del abuelo, para aquellos que estuvieron y escucharon. En la misión de Laros, donde no había nada en esa época, lo único que había eran enemigos de él que le tumbaban todo lo que construía. No es nada fácil eso, así que a veces nos ponemos a pensar, ¿dónde vamos a ir a trabajar? Y lo mismo le pasaba al abuelo, y tenía eso en la mente. Él tenía esa dificultad después de 3 años de estudio y toda la práctica que había realizado, él no sabía dónde iba a ir. Y le preocupaba mucho porque él tenía el deseo de salir al campo misionero a trabajar, pero no sabía dónde le iban a llamar o dónde podía ir. Tenía en su idea de poder venir al Perú. Él tenía un poco de idea de poder, porque se hablaba mucho de la obra misionera en el Perú, pero no estaba seguro.
Entonces una noche, cuando él se acostó, se durmió, tuvo un sueño medio raro. Un sueño que él llegaba al río Paraná. Donde él estudiaba estaba más o menos a unos 20 kilómetros del río Paraná. Y en ese sueño él soñaba que había llegado a las orillas del río Paraná y él empezó a caminar y a introducirse dentro del río. Y él veía a través de las aguas cristalinas y por ahí dice que se encontró con una serpiente que estaba queriendo transitar en contra del agua, en contra del río, en contra del afluente del agua, y que le daba mucho trabajo, pero que en un momento, cuando él estaba entrando al río, la serpiente vino y le pegó un golpe, y él dice que sacó un arma, una espada que no sabe de dónde venía, y que le hirió a la serpiente, y la serpiente perdió mucha sangre, y esa serpiente se perdió bajo el agua. Y dice que eso lo quedó en la mente, pero que después de ese sueño enseguida vino otro sueño, que él había terminado su carrera de enfermería y que estaba llegando a la ciudad de Rosario, que son unos 150 kilómetros de donde está la escuela de enfermería. Estaba llegando a la ciudad de Rosario y cuando se baja del barco, del vapor, encuentra a un montón de gente aglomerada y que había un montón de gente también tiradas en el suelo, todos heridos, en malas condiciones, y que él le pide permiso al policía para poder actuar porque él era enfermero. Y entonces el policía le dice que sí, que actúe y que por favor ayude, así que él comenzó a ayudar a curar heridas, a ayudar a los enfermos que estaban tirados ahí en ese lugar, y entonces después despertó y él no sabía qué quería decir ese sueño, no se animaba. Entonces fue y le dijo a la supervisora lo que había soñado. Y la supervisora le dice: mira, Pedro, lo que pasa es que tú te fuiste a dormir con el estómago cargado y entonces te pusiste a soñar. Pero ese sueño lo tomó muy en serio. Entonces se fue a la oficina del doctor Havenis, que era el director del hospital en esa época. Dice que el doctor Havenis le dio más importancia a lo que él estaba sucediendo y le ayudó, y dice que le hicieron un llamado para que vaya a trabajar a Rosario. Entonces cuando se fue a Rosario, él se fue a la casa de una familia que él conocía, que había estado trabajando en Libertador San Martín, y llegó a esa casa y tenían solamente un cuartito donde hospedarse, un cuartito donde ellos vivían, y no tenían lugar para que él se hospedara, así que él decidió dormir afuera en el patio. Y durante la noche dice que lo asaltaron, le querían quitar la ropa, entonces él peleó con el ladrón y gritaron, vino policía, y entonces él pudo recuperar su ropa porque si no lo hubiesen dejado nomás en mangas de camisa. Él entonces, buscando trabajo, encontró para cuidar a una persona que era de mucho dinero, una persona que tenía amigos de gran categoría, tenían dinero, tenían buenos puestos, cargos. Entonces, cuando empezó a cuidar a este enfermo, estaba en tan malas condiciones y era ateo, no quería que nadie lo cuidara, no quería tomar los medicamentos, y él empezó a trabajar, y dice que él ahí tuvo que aprender mucha paciencia porque este enfermo le daba mucho trabajo.
Entonces él a escondida tenía que administrarle los medicamentos que él necesitaba para poder salir, para sacar ese enfermo adelante. Así que con mucha paciencia él trabajó con ese enfermo, estuvo un buen tiempo con él hasta que murió, pero dice que el enfermo terminó diciendo que Pedro, el día que el Señor venga, nosotros nos vamos a encontrar porque tú eres buena persona. Y entonces, gracias a ese trabajo realizado con este enfermo, él pudo encontrar trabajo en la asistencia pública en Rosario. Y ahí fue donde él empezó a trabajar y llegó a ser jefe de la asistencia pública de Rosario. Nosotros, como fue el abuelo Pedro, que fue un ejemplo para muchas personas, y estoy seguro de eso porque tal vez antes no me daba cuenta, pero desde que esta semana estamos aquí y hemos visitado algunos lugares, me doy cuenta que el abuelo Pedro ha hecho un trabajo eficiente con todas las personas, con todos los lugares donde ha trabajado, donde ha creado escuelas, donde ha estado trabajando para llevar ese evangelio precioso a aquellas personas que no le conocen. He encontrado personas que me han venido, me han abrazado y me han dicho, si no fuera por el abuelo Pedro, nosotros no seríamos adventistas. Mire qué fracaso hubiese sido. Queridos jóvenes, yo quiero hablar por los jóvenes, ustedes tienen que tener una preparación. Ustedes van a salir al campo misionero. Ustedes van a tener que ir a predicar el evangelio muy pronto. Nosotros vamos a desaparecer. Yo mismo, quién sabe si podré volver a Perú otra vez. Yo vivo muy lejos de aquí. Pero los jóvenes de esta institución que se están preparando para ser misioneros, para ser líderes, para llevar el evangelio adelante, a ellos tengo que hablarles. Presten atención a los consejos que nosotros los viejos les estamos dando, porque hemos aprendido a veces a través de problemas. Nuevamente vengo a decirles que yo estuve con el abuelo Pedro hasta los 23 años y cuando era jovencito, yo creo que ya estoy repitiendo esto, pero para los jóvenes que no lo han escuchado, cuando era jovencito oraba y cantaba los sábados de tarde con el abuelo y cuando cantábamos era de rodillas, porque el abuelo me decía, vamos a orar, Jorge, y nos arrodillábamos, y él empezaba a orar y cantaba himnos mientras orábamos, y volvía otra vez y oraba por sus amigos acá en Perú, como así también por sus enemigos. Él tenía mucho cariño por Perú, él quería Perú. ¿Cuánto más querrán ustedes a Perú que son nativos de acá? Han nacido acá. Hermanos jóvenes, ustedes que están preparándose para ser líderes, por favor les pedimos que sigan el camino que Dios ha trazado. Estudiemos, oremos, seamos adictos a la oración. En esta época se necesita mucha oración, se necesita mucho esfuerzo y también preparación material, la preparación que debemos recibir en el colegio, porque esa es la preparación que vamos a llevar adelante. Algunos seremos directores de escuela, otros seremos maestros, otros seremos lavanderos, otros seremos ingenieros, otros seremos doctores, médicos. En mi familia, el abuelo ha dejado algo impresionante, porque de toda nuestra familia creo que somos muy pocos los que no estamos involucrados con la medicina. Los demás son todos, el que no es dentista, es doctor. Mi hermano, uno de los menores, es médico cardiólogo y él está como director del Sanatorio Adventista del Plata. Y
Tengo un sobrino que está como médico en el Sanatorio Adventista del Plata. Tenemos una sobrina también que es médica, que está haciendo cardiología también. Y en fin, me cansaría de nombrar esta mañana cuántos familiares que vienen de las raíces de Pedro Calvo Mate que están en el Ministerio de la Salud, pero así en el Ministerio del Apostolado también tenemos pastores adventistas que están en distintos lugares, que también vienen de las raíces de Pedro y Guillermina Calvo Mater. Así que, queridos jóvenes, pensemos, tengamos en mente y oremos mucho para que el Señor nos dé un lugar donde nosotros tengamos que ir a trabajar. Necesitamos obreros que vayan a la viña para llevar el mensaje adelante. Falta mucho. Nosotros nos vamos aquí a la ciudad de Juliaca y encontramos mucha gente que no es adventista, mucha gente humilde, mucha gente de buen corazón. Hay muchas almas que nos están esperando. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones y preparemos para ir a predicar a esas personas. Que Dios os bendiga.